en la casa de Dios. Dios bendiga a nuestro coro, amén. Dios bendiga nuestros músicos, nuestra adoración, que es hermosa, exquisita, amén. Damos gloria a Dios por la libertad gloriosa que nos da de poder llegar aquí a adorar su nombre, exaltarle en esta noche, que aunque a lo mejor usted ve muchos espacios vacíos, yo decía ahorita, ojalá siempre veamos muchos espacios vacíos, para que tengamos, sintamos en nuestro corazón la responsabilidad de llenarlos. Porque cuando vemos los espacios llenos, nos acomodamos mucho y no entendemos la importancia del ministerio de la reconciliación. Pero cuando vemos la casa así, decimos, hay que llenar la casa. Y fíjese, aunque la casa esté llena, y estemos todos apretados, siempre el Señor considera que hay lugar. Amén. Y hay lugar para todos en la casa del Señor. Dios es bueno y misericordioso y nos permite hoy cerrar nuestro día con esta bendición de estar en su casa. Así que el cerrar del día sea maravilloso para la gloria del Señor. Queremos leer las Sagradas Escrituras. Hay dos versiones de la Escritura que vamos a dar lectura en esta hora con la ayuda del Señor y con la ayuda de la tecnología. Gloria al nombre del Señor. Buscamos en 1 Samuel capítulo 20, versos del 12 en adelante. Gloria a Dios para siempre. Y luego el capítulo 22, los versos 1 y 2. Y luego pasamos al Salmo 142. Amén. Dice la palabra del Señor: entonces dijo Jonatán a David: Jehová, Dios de Israel, sea testigo, cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o en el día tercero, si resultaré bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán, y aún le añada, si no te lo hiciere saber, y te enviare para que te vayas en paz, y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Ese es 1 Samuel capítulo 20, es capítulo 21. Yo decía, esto como que no va con lo que yo voy a leer. Capítulo 21, versos del 12 en adelante. Y yo decía, esta es una versión un poco extraña porque no me sale el verso, y fue un error mío que le di a lo mejor el capítulo 20. Es capítulo 21, versos del 12 en adelante, y el capítulo 22, 1 y 2. Y yo a lo mejor estoy en unos versos adelantados. Dice la palabra del Señor: y David puso en su corazón estas palabras, y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí, veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? Había de entrar en mi casa. Y el capítulo 22, versos 1 y 2. Dice así: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y el Salmo 142, versos del 1 al 7, lee de la manera siguiente: masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza.
y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Se puede sentar, amado hermano. Si pudiésemos poner un título a la reflexión de esta noche, sería una frase que se conoce entre los deportistas y más bien en el pugilismo, en el deporte del boxeo: no tires la toalla. Y es una expresión interesante, porque cuando aquellos que son aficionados del boxeo ven que uno de los boxeadores le están dando lo que decimos en el argot nuestro, una catimba, una paliza, una zarza, pues viene el entrenador o viene, ¿verdad?, la persona que está en su esquina, y muchas veces tira la toalla. Y a veces el que está allí, dice: yo todavía puedo seguir peleando, pero tirar la toalla es decir: esto llegó hasta aquí, esto se acabó, no puedo más, no puedo continuar. Pero dentro de la experiencia de la fe, no hay razones para tirar la toalla. Así que cuando veas que las cosas no están saliendo como esperabas, cuando lo prometido no llega, al contrario, las cosas se ponen peor, detente y piensa: ¿qué está formando Dios en mí? ¿Qué está construyendo el Eterno en mi vida? Y cuando no llegue la respuesta a tu interrogante, solo levanta tus manos y adora. Y puedes cantar la canción que hizo famoso a René González: no te rindas. No te rindas aunque pienses que tu vida se te acaba. Aunque digas que tu vida no es de nada, sigue en pie y caminando. No te rindas. No te rindas, porque al final de tu batalla tú tendrás una corona y una vida eterna. Para siempre jamás. No te rindas. Y este salmo que hemos dado lectura es un salmo didáctico, es un salmo de enseñanza, es un salmo o un cántico instructivo. Este término masquil habla acerca de que es un salmo de sabiduría para traer, instrucción a las vidas de aquellos que están en alguna situación. Y no solamente este salmo, sino que el 32, el 42, el 52, 53, el 54, el 57, el 74, 78, así sucesivamente. Algún otro salmo también se le da este nombre de masquil. Y hay quienes suponen que este salmo, en su forma actual, era un formulario que se hallaba a disposición de los que se sentían oprimidos por sus enemigos, y él le daba, una estructura para que aquellos que estaban oprimidos y en una situación desesperante pudieran salir de ella y pudieran levantarse con fe y no se rindan. Dentro de este salmo y dentro del contexto que hemos dado lectura, aparece este personaje importantísimo de la Escritura, David. David, el hombre a quien conocemos conforme al corazón de Dios, que esto no dictaba ni decía que era un hombre que no cometiera errores, que no tuviera flaquezas, que no se equivocara en la vida, sino que era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque dice Lucas en el libro de los Hechos, en una pequeña cita, que David era conforme al corazón de Dios, porque hacía, lo que Dios le mandaba hacer. Así que somos conforme al corazón de Dios cuando asumimos nuestras posturas como sirvientes de Dios y Él como amo. Porque nadie puede llamar amo al Señor si no está dispuesto a hacer lo que Él le manda hacer. Pero David es el joven de comunión con Dios. El
joven que, aunque olvidado por su familia, no fue olvidado por Dios. Y vemos esto en la experiencia de cuando Samuel iba a ungir a un rey y va a la casa de Isaí, y allí se allegan los hijos de Isaí. Y habían hombres que cuando Samuel los vio y los miró, oiga, fue impactado por la apariencia de ellos, pero allí no estaba David. De hecho, es Samuel quien pregunta: ¿falta acaso uno de tus hijos? ¿Falta alguien? Y le dicen: ah, sí, me acuerdo, hay un muchachito allá en el campo que cuida las ovejas. El pequeño de la casa e insignificante, aquel señalado por el dedo de Dios para ser el rey de Israel, David, el de la victoria grande sobre Goliat, aquel hombre que se inspira en sus pequeñas victorias para enfrentar, oiga, los grandes retos. Si algo es importante a través de la vida cristiana, es que en la experiencia que Dios nos da de tener pequeñas victorias, son para que, oiga, nos sirvan de acumulativo, para nosotros entender que el que nos dio la victoria pequeña es capaz de darnos la grande también. Que el que nos ayudó, oiga, en esta situación que parece ser no una situación terrible o muy difícil, tiene la capacidad de obrar milagros y portentos en la vida de nosotros. Porque David dijo, cuando iba a enfrentarse a Goliat, yo me enfrenté al oso, me enfrenté al león, me enfrenté a aquello que quería arrebatarme una oveja, y yo con mis manos la despedazaba. También me puedo enfrentar a este gigante, sabiendo que quien le dio aquellas victorias era el que le daba todas las victorias en la vida. ¿Por qué? Porque Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Aquel hombre de experiencia con Dios, el dulce cantor de Israel, se le estaba llenando el cuarto de agua. Estaba viviendo un momento difícil. Estaba viviendo un momento oscuro, estaba viviendo un momento de mucha tensión, estaba viviendo un momento de mucha opresión, a la merced de un suegro iracundo, celoso, neurótico, que procuraba su mal. Desde el día de la gran victoria de David, y desde aquel cántico de las mujeres, oiga, Saúl venció a sus miles y David a sus 10,000. Dice el capítulo 18, el verso 9 de Primera de Samuel, que desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Lo miró de mala manera, lo miró con ira, lo miró con coraje. Y una de las razones por las cuales Saúl no miraba con buenos ojos a David era porque el favor de Dios estaba con él. Pero se había apartado de Saúl. Dice Primera de Samuel 18:12, mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Saúl sabía que la mano de Dios estaba sobre David. ¿Por qué lo sabía Saúl? Porque Saúl tuvo el beneficio y la bendición de tener el favor de Dios en su vida. Saúl tuvo el beneficio y la bendición de saber que Dios lo llamó, de saber que Dios lo guiaba. De hecho, la Escritura dice que Saúl fue contado entre los profetas, llegó inclusive a profetizar, era ungido de Dios, que Dios también le guió y le dio grandes victorias. Aquellos que han experimentado la gracia de Dios y la bendición de Dios también saben si sobre ti está la mano de Dios, si sobre ti está el favor de Dios. Se ve, oiga, se percibe cuando la mano del Creador está con nosotros, cuando la bendición de Dios está sobre nuestra vida. La otra razón por la cual Saúl miraba con malos ojos a David era porque David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y por eso también Jehová estaba con él. David se comportaba bien, David actuaba de la mejor manera. David no se dejaba llevar por aquellos que le acariciaban el oído, o que lo adulaban, o que buscaban que él se comportara de mala manera. Si de alguna forma tú y yo debemos
demostrar que el favor de Dios está con nosotros es que seamos prudentes en nuestra forma de actuar. Es que actuemos de manera responsable, es que seamos los mejores ciudadanos, es que seamos los mejores, oiga, vecinos, es que seamos los mejores, oiga, en nuestro comportamiento, en todo lugar donde estemos, nosotros seamos ejemplos para la gloria de Dios. De hecho, la Biblia dice que somos cartas abiertas para ser leídas por los hombres y que los hombres deben glorificar a Dios por nuestras buenas obras, por la forma en que nosotros actuamos. Así que Jehová estaba con él, su favor estaba con él, como también estuvo con José, que vivió momentos dolorosos, que vivió momentos duros, que vivió momentos de prueba y de angustia, pero dice, oiga, la palabra, que el favor de Dios estaba con él. Así que toda acción o buena acción, entre comillas, de Saúl estaba motivada o con una intención negativa. Si matas al gigante, te voy a dar a una de mis hijas. Pero el fin por la cual Saúl le dice, te daré una de mis hijas, es para que los filisteos lo maten. Vamos a matar al yerno del rey. Quiero ser tu suegro. Quiero que seas parte de la familia. No importa que tú entiendas que eres de una clase social más baja. No importa que tú entiendas que no tienes la capacidad económica para estar a nuestra altura. Yo quiero que tú seas de la familia. Pero lo que quería Saúl era controlarlo. De hecho, le dice, está bien, no puedes dar la dote porque eres un pelado. Tráeme 100 prepucios de filisteos. Y David, que parece que estaba enamorado, no trajo 100, trajo 200. Le decía, ven con nosotros y siéntate a la mesa a comer. Oye, de repente salía Saúl con una lanza y lo trataba de traspasar. Hasta que abiertamente Saúl procura matarle y le persigue. Cuando David lo que hizo fue bendecirlo. Cuando David lo que hizo fue engrandecerlo. Cuando David lo que hizo fue inclinarse ante él y reconocerlo como el ungido de Dios. Amados hermanos, no estamos exentos que a la gente que bendecimos, que a la gente, oiga, que le damos, que a la gente que le hacemos bienes, oiga, se levanten contra nosotros y en algún momento dado procuren nuestro mal. Pero nosotros hacemos bienes a los hombres, no necesariamente buscando el aplauso o la gratificación de ellos. Hacemos bienes a los hombres, porque haciendo bienes a los hombres glorificamos a Dios y bendecimos su nombre. Así que David prácticamente lo pierde todo, distante de su familia, distante de sus amigos, distante de su esposa. Como dice un comentarista, el comentarista Swindoll en su escrito, David había tocado fondo y tiene que salir huyendo. Y huye de la presencia de Saúl. Y en una de esas caminatas sale y no tenía que comer y entra de hecho en el lugar donde están los sacerdotes y come del pan de la propiciación. Pero en los versos que leímos, David se levanta y se fue a Aquis, rey de Gat. David va a Gat, que era el lugar donde había vivido Goliat. Era el cuartel general de los filisteos, los más férreos enemigos de Israel. Y David va a Gat buscando al rey Aquis. Usted sabe lo que es que el hombre que le había matado a su campeón va a la casa de ellos. El hombre que le había hecho añicos el ejército en muchas ocasiones va a este lugar buscando al rey. Y es reconocido por los seguidores del rey. De hecho, ellos hablan del cántico, porque también ellos escucharon cuando se cantaba David. Saúl mató a sus miles y
David a sus 10,000. Así que cuando David se da cuenta que lo han reconocido, el temor se apoderó de él. El temor se apoderó de David y se piñó el loco. ¿Cuántas locuras hace la gente cuando está llena de temor? ¿Cuántas cosas hace la gente, oiga, sin pensar, cuando el temor toma el control de su alma y de su corazón? Se hizo el loco y comenzó a escribir en las puertas y dejaba caer la saliva por su barba. Aquel hombre que había sido ungido por Dios, aquel hombre que había sido llamado para ser rey, todo lo había perdido. Ya no tenía nada, pero no había perdido el favor de Dios. Y déjame decirte, amado hermano, en esta noche, que las cosas que tienes, que la gente que está a tu alrededor, en algún momento la puedes perder. Puedes perder tus posesiones, puedes perder tu trabajo, puedes perder tu carro, puedes perder tantas cosas, pero el favor de Dios siempre lo tendrás de tu lado. El favor de Dios siempre lo tendrás contigo. De allí David se fue huyendo, porque el rey dice: bastantes locos que tengo aquí y voy a tener uno más. Así que la estrategia de David surtió buenos efectos y la mano de Dios fue sobre él. Y del palacio a una cueva húmeda y maloliente, de la mesa suculenta del rey a una experiencia de hambre, de la compañía de quienes le amaban y le admiraban a la soledad y el enclaustro. No tenía seguidores, no tenía a nadie con quien hablar, no tenía, oiga, solo la promesa distante de que él sería el rey. Y en ese contexto es que se escribe este Salmo 142, que algunos le intitulan del conflicto al triunfo. El orante de este salmo se presenta ante Yahvé en un estado, oiga, de sumo abatimiento físico. Es un clamor que se produce en voz alta, como aquel que está en angustia. Es un clamor de aquel que está desesperado y a punto de tirar la toalla y decir: hasta aquí llegué, hasta aquí y no puedo continuar. Hasta aquí en la vida cristiana, hasta aquí en estos asuntos, hasta aquí mi matrimonio, hasta aquí mi hogar, hasta aquí con esta situación en el trabajo, hasta aquí llegué y no puedo seguir más. Escuchaba yo a alguien hablando por la radio en estos días, que eran los días del veterano, y este hombre daba testimonio acerca de su hijo, a quien tal vez en muchas ocasiones trató de hacer que se acercara a Dios, a quien en muchas oportunidades, dentro de la experiencia de la vida cotidiana, quiso acercar al Dios del cielo. Pero no fue hasta que el hijo se vio en el campo de batalla, no fue hasta que el hijo se vio fuera de la casa y decía: mi hijo me contó que fue allí en el campo de batalla, en la soledad de en la oscuridad de la noche y el ruido de los animales, que me encontré con Dios, que Él se hizo real en mí. Fue allí, en aquella soledad y en aquella situación difícil, que pude escuchar el llamado de Dios en mi corazón. Es cuando no tenemos nada, cuando lo hemos perdido todo, que escuchamos la voz de Dios: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí, que yo estoy aquí. Hace rato estoy tocando a la puerta y llamo. Abre la puerta para yo poder entrar y resolver los entuertos que tienes en tu vida. Este salmo es un salmo de lamentación,
salmista derrama su alma, su corazón, cuando estaba en aquella cueva. El autor de este salmo se siente en una situación desesperada, pero la acción misma de orar vuelve sus pensamientos a la libertad que él anhelaba. Orar es una bendición gloriosa. Orar es una bendición extraordinaria. Este salmo nos enseña, oiga, la bienaventuranza que se encuentra en hablar con Dios de los problemas, de los conflictos en que nos vemos envueltos. Oiga, poder tener audiencia con el Dios Todopoderoso produce un refrigerio y produce una liberación para el alma extraordinario. Delante de ti expondré mi queja. Si algo tenemos que aprender nosotros, los hijos de Dios, oiga, no te quejes delante de los hombres. Hazlo delante de la presencia de Dios, de aquel que todo lo puede. Si error cometemos nosotros los creyentes en muchos momentos, es que exponemos nuestra queja entre aquellos que no pueden hacer nada por nosotros o aquellos que no han conocido la bienaventuranza de servir a Dios. Porque oiga, si alguien te escucha en esa quejabanza continua, y alguien te escucha en ese ay continuo, y alguien te escucha en esa retlagida de dolamas del alma que tú tienes, y no conoce a Dios, ¿qué va a decir? ¿Para qué voy yo para allá? ¿Qué me ofrece el cristianismo aquí si lo que yo puedo escuchar de son quejas y quejas? Nos quejamos a Dios, pero no de Dios. Delante de Él manifiesto mi angustia. Y manifiesto mi angustia, o la manifestamos, no para que nos vea, sino para que nosotros podamos verle a Él. Para que nosotros podamos entender que Él está ahí y Él es empático con mi situación. Es para nuestro alivio y no para su información, porque Él todo lo sabe. Él todo lo conoce. Y no necesita, oiga, ponerse a pensar. Y no necesita romperse la cabeza, porque Él es, oiga, omnisciente. Una kenosis, una catarsis del alma es necesaria en todo momento. Y la oración nos da esa bendición extraordinaria. Cuando mi espíritu desfallece dentro de mí, tú conociste mi senda. El Señor no se retira a gran distancia de nosotros, sino que sus ojos están sobre ti. Él te ve, Él te mira, y no con indiferencia, no como un mero espectador. Que Dios conozca no significa simplemente que está enterado de algo, sino que está interesado en lo que tú estás viviendo, está interesado en lo que a ti te está pasando, aunque el que esté a tu lado piense que son tonterías, aunque el que está a tu lado piense que son niñerías, aunque el que esté a tu lado piense que son cosas que no tienen importancia. Dios sabe lo que aflige tu alma. Dios sabe lo que te está causando tanta angustia y tanto dolor. Tu tribulación empezó a la hora que Él consideró oportuna. No podía venir antes, no podía venir después. Y déjame decirte que Él ha marcado el grado de la misma. Y Él sabe además en qué forma la aflicción está afectando tu espíritu. Y Él sabe también, amado hermano, de las provisiones de gracia y la fuerza que Él considera necesaria. Oiga, y te la va a proporcionar a tu tiempo, al tiempo de Él. Oiga, Él va a proporcionar la medida de gracia que te hace falta a ti para que puedas ser sostenido en tu prueba. Él va a proporcionar la fuerza que tú necesitas y te va a dar, oiga, esa inyección de poder que necesitas para levantarte en medio de tu crisis, en medio de tu dolor. Nada de lo que
experimentas está ajeno a Dios. Nada de lo que experimentas pasa desapercibido de su poder y su mano. Él tiene el control absoluto de todas las cosas y sabe cuánto te duele, y sabe dónde te duele, y sabe hasta dónde llegará el dolor, porque Él tiene la capacidad de darte lo que necesitas para ser sostenido. Con frecuencia el alma parece perdida, con pensamientos que la abruman. Se tambalea impotente en medio de aguas profundas de aflicción. El salmista dice: en el camino donde voy me han tendido lazo. Me pusieron una trampa, como se le pone al animal salvaje, o como se le pone al animal para ser cazado. Está indicando que los perseguidores son astutos, que actúan con malicia, por cuanto no se atreven a atacar directamente. A veces el ataque más doloroso es aquel que no percibimos, es aquel que no vemos, es la puñalada por la espalda, es aquel que se da tras bastidores. Es cuando te enteras que perdiste tu empleo, tu posición. Es cuando te enteras que perdiste tu prestigio, que perdiste tantas cosas, a lo mejor por una calumnia, una mentira, o por acciones malintencionadas de alguien. El verso 4 dice: miré a derecha y a izquierda, y no hay quien me quiera conocer. Estoy solo. Los amigos solo en las buenas. Los amigos solo en las victorias. Los amigos solo cuando pueden recibir algún beneficio. Todos se han distanciado de mí. Todos me han abandonado. Oiga, y nos hace recordar la experiencia de Job en su aflicción, donde sus supuestos amigos se convirtieron en sus jueces, donde sus supuestos amigos se convirtieron en sus señaladores, sus supuestos amigos se convirtieron en acusadores, y la soledad estaba abrumando su vida en aquel momento. No hay quien cuide de mí. Amado hermano, usted se da cuenta que en muchas ocasiones se preocupa por todo el mundo y nadie se preocupa por usted. A lo mejor en esta noche te puedes identificar y entender que cargas a todos sobre tus hombros y no hay quien te cargue a ti cuando la situación te abruma. A lo mejor entiendes que sobre ti está el peso y la responsabilidad de tu familia y de tanta gente que está a tu alrededor, y cargas con el peso de la salvación de la gente que está alrededor tuyo y tu familia, y tú dices: yo tengo tan grandes responsabilidades y la carga es tan pesada, y tú estás preocupado por todos, y a veces como que nadie se acuerda de ti. Nadie se acuerda de ti, solo cuando te necesitan. Pero el salmista, abandonado por todos los hombres, todavía es capaz de testimoniar: tú eres mi esperanza, mi porción en la tierra de los vivientes. Tú eres mi refugio. No el templo, no el santuario, no esta cueva. Tú eres mi refugio. Aunque todos te dejen, aunque todos te abandonen, aunque nadie esté consciente de las cargas que tienes sobre tus hombros, tú puedas decir: tú eres mi esperanza, tú eres mi refugio, tú eres mi ayuda, y te tengo a ti como propio en la tierra de los vivientes. Tú eres mi porción. Y esto está haciendo alusión a la repartición de la tierra, cuando a cada una de las tribus se le dio, una porción de terreno, pero a la tribu de Leví no se le dio porción, porque Yahvé era la base de su sustento,
Por eso Números capítulo 18-20 dice: yo, Yahvé, soy tu porción y soy tu heredad. Amados hermanos, nuestra porción es Jehová. Aunque nos quiten lo que nos quiten, aunque nos quiten la libertad, aunque nos quiten nuestra tierra, aunque nos quiten las posesiones, aunque nos quiten tantas cosas, aunque se nos acabe el dinero, aunque aún no tengamos salud, mi porción, mi seguridad está en el Dios del cielo. Escucha mi oración, porque estoy muy afligido. Y la aflicción, amados hermanos, es parte de la experiencia del ser humano. Vivimos tiempo de aflicción y tiempo de dolor sencillamente porque estamos vivos, y dentro de la experiencia de la vida hay aflicciones, hay dolores, hay situaciones adversas. Oiga, nos damos en el dedito chiquito del pie con una silla cuando pasamos por ahí. Tenemos situaciones de dolor, tenemos pérdidas en el camino. Pero qué bueno es pasarlas sabiendo que nuestra porción es Jehová. Qué bueno es poder, oiga, contar con Dios en medio de ella. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. El salmista se describe débil, se describe incapaz. Entiende que la circunstancia es como una ola gigante que le atrapa. Son más fuertes que yo. Pero déjeme decirle, amados hermanos, que el conflicto, cuando nos abruma, muchas veces nos hace pensar que no tenemos la capacidad de enfrentarnos a él. Pero la Escritura dice que no vendrá prueba sobrehumana que no podamos llevar. La Escritura dice que el Señor es nuestra fortaleza. La Escritura dice que Él, oiga, multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. La situación puede ser difícil y aparentemente más fuerte que tú. Es posible que tu circunstancia te tenga agotado. Es posible que tu dificultad casi te ahoga. La circunstancia puede aparentar ser más fuerte que tú, pero no es más fuerte que Dios. No es más grande que Dios. Con Dios somos mayoría aplastante. Con Dios siempre estamos en ventaja. Con Dios, oiga, el gigante más gigante es un enano delante de la presencia de Dios. Así que saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Si algo es importante en medio de los procesos, donde estamos a punto de tirar la toalla y sucumbir a la dificultad, si algo es importante ante los procesos que nos oprimen y parece que no nos dejan respirar, es la emancipación del alma. La emancipación del alma es la forma más noble de liberación y requiere, oiga, de la alabanza más entusiasta. Si algo hizo el Señor, es que rompió lo que aprisionaba tu alma. Si algo hizo, Señor, es que quebrantó todo yugo que tenía el enemigo y el pecado sobre ti. Y hoy vives la libertad gloriosa de los hijos de Dios, aunque no tengas que comer, aunque no tengas en tu casa algunas cosas, aunque no tengas salud, puedes alabarle, porque tu alma está libre. Por eso es que cuando vemos los ministerios en experiencia de las cárceles y vemos los ministerios, oiga, que trabajan con presos, podemos testificar de aquellos que viven libertad gloriosa del alma, aún dentro de la cárcel, aún dentro de las mazmorras, aún dentro de esa experiencia de estar ahí sin la libertad física, pueden adorar y pueden exaltar la gloria del Señor. El que está liberado de las mazmorras del alma vive engrandeciendo el nombre del Señor. Así que, hermano, sal de tu prisión y alaba y puedas bendecir su nombre. David había sido puesto en la situación difícil.
pero en una situación en la que Dios podía moldearlo y Dios podía utilizarlo. Cuando el Dios Todopoderoso, amados hermanos, nos reduce a nada, dice un comentario de las Escrituras, es para darle un nuevo rumbo a nuestra vida. Es para darle un nuevo norte a nuestra existencia. Es para darle un propósito y una razón de ser. No es para acabar con ella. No es para, aplastarnos y aniquilarnos. La gente sin esperanza ante las pérdidas, ante las metidas de pata que damos, ante la culpa, llegan al punto de querer, acabar con su propia vida. Llegan al punto de querer tirar la toalla, y detenerse en el peregrinar. Y lo más triste del peregrinar es que la gente que está a punto de alcanzar sus más grandes victorias en el camino se detienen. Que la gente que ya han pasado, en los Jordanes, y han pasado el Mar Rojo, y han pasado las circunstancias más adversas, cuando ya están terminando su proceso, quieren, detenerse. No es hora de detenerse, es hora de continuar, porque la victoria está más cerca que cuando comenzamos. Dice el Señor. En medio de la crisis, en medio de la experiencia difícil, llega a la cueva su familia. A veces cuando estamos en la cueva, no queremos que nadie esté cerca. A veces cuando estamos en la cueva, ponemos una muralla para que nadie se acerque. Algunos postulan que David no quería ni a la familia cerca. Acuérdese del día que lo iban a ungir como rey, que ni se acordaron de él. Acuérdese de los comentarios de sus hermanos el día que fue por allá y ellos dijeron: ha venido para espiarnos. Pero no podemos asegurar que sea así, porque si algo es importante en la vida de los seres humanos es la familia, porque la familia es soporte, porque la familia es sostén, porque la familia trae apoyo, porque la familia bendice, nuestra vida, y estamos para sostenernos unos a otros. Por eso la experiencia cristiana, hablamos de la familia de la fe, y de que cuando una parte se duele, todo el cuerpo se duele, y debemos, ser guarda de nuestro hermano y ayudarnos unos a otros. Pero llegó allí su familia. Pero no solamente llegó su familia, sino que dice, ese segundo verso de 1 de Samuel capítulo 22, que a David, que estaba en penuria, se le acercaron y se subjuntaron ante él los oprimidos. David estaba fastidiado y llegó el club de los fastidiados a acercarse a David. David estaba en el suelo y llegaron los que se arrastraban a estar con David. Dice que los oprimidos, los que estaban bajo presión, los que estaban bajo estrés, se acercaron a David. Y amados hermanos, el estrés mata, el estrés inhabilita, el estrés abruma, el estrés paraliza, el estrés te incapacita. Aquella gente que se sentían abrumados por la situación que estaban experimentando, llegaron ante David. Y no solamente ellos, sino que todos los endeudados, los que le debían al Estado, aquellos, los que tenían a los acreedores encima, aquellos que el gobierno de Saúl había cargado de altos impuestos, gente que no podía pagar sus deudas,
Y no había capítulo 13, ni había amnistía, ni ley de quiebra. Aquella gente que estaba abrumada, si algo, amados hermanos, oiga, nos hace a nosotros trastabillar, si algo crea un estrés, se le sube la presión a uno, es que le toquen la puerta a los acreedores. Es que le llame por teléfono el del banco y no para decirle que se ganó un premio. Y no para decirle que tiene un bonito aquí que se le olvidó buscarlo. No, le dicen, oiga, el préstamo que usted tiene está atrasado y queremos saber las razones por las cuales usted no ha podido pagar. A mí me ha pasado, amado hermano. Y en este tiempo que vivimos, si algo ha provocado en mucha gente, oigan, sentirse bajo esa presión, estar endeudado y no poder trabajar con sus situaciones. Y los amargados de espíritu, los que tenían amargada el alma, los que habían sido agobiados, maltratados, menospreciados. Hay gente que tiene el alma amargada, que están dolidos. Oiga, que en su rostro usted le ve una experiencia de angustia, de dolor, de malestar. Hay gente que cuando usted los mira dice, ¿qué le ha pasado a este ser humano en la vida que vive tan amargado? Y es que ha vivido tanta experiencia de dolor que no puede salir de sus labios una sonrisa. Y es interesante porque si hacemos una aplicación a nuestra vida de la experiencia, oiga, con la que vinimos a la fe un día, también nosotros vinimos a la fe, oiga, con un estrés que nos estaba matando. También nosotros vinimos a la fe, oiga, endeudados con la vida, con la gente. Vinimos debiéndole, oiga, tantas cosas a la gente y a la vida y en tantas problemáticas y en tantas dificultades. Y también llegamos con nuestro espíritu, nuestra alma amargada por el pecado, por la maldad, por la obra de Satanás que trabaja a veces tras bastidores, oiga, para arruinar nuestra vida. Fíjense, hay gente que dice, yo no me junto con nadie que no me pueda dar nada. Yo no me junto con gente tóxica. Y ciertamente las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y hay gente que muchas veces en vez, oiga, de bendecirnos, no nos puede bendecir porque no tienen cómo hacerlo. Pero muchas veces no es la visión de aquel que solo quiere recibir. Es la visión de aquel que solo quiere sacar ventaja o quiere sacar provecho. Pero mire el panorama. David estaba abajo, arrastrado por el suelo y en crisis. Y llega toda esta gente en una situación de desesperanza y de dolor. Pero este David conocía al Dios de Israel. Este David, que aunque estaba ahora en la rueda de abajo, tenía audiencias con él. Este David conocía el portento de Dios, conocía la mano de Dios, y aunque tal vez no entendía ni papa de lo que estaba viviendo y de su proceso, había luz. Había un récord de victorias por la mano de Dios. Había un archivo de recuerdos de los portentos de Dios en su vida. Y eso hace, amados hermanos, la diferencia en tu crisis y en la crisis de aquel que no conoce a Dios. Tu experiencia con Él, tus vivencias con Dios, tu audiencia con Él te hace a ti mirar al cielo y sí, ciertamente decir, hoy estoy abajo, pero el que me ha sacado de mi crisis ayer, me saca de mi crisis hoy, me saca de mi crisis mañana. Si algo necesitan aquellos que están en oprobio alrededor de ti, que no conocen a Dios, es saber de la esperanza que está en tu corazón, porque tú sí lo conoces.
Si algo necesita este mundo alrededor nuestro, que se nos acercan en oprobio y en dificultad y en crisis, es saber que aunque tú estás en crisis, conoces al Dios que tiene el poder de hacer trizas tu crisis, de cambiar la situación y de darte las fuerzas para vencer. David pudo haberle dicho a todos aquellos: arranquen por ahí para abajo. Ustedes no tienen que ofrecerme, ustedes están fastidiados y yo estoy fastidiado también. Pero David fue hecho el jefe de los fastidiados en aquel momento. Dice que eran como 400 los que se unieron a David. De estos 400 salieron o se convirtieron más adelante en los valientes de David. Esta experiencia de la cueva, oiga, allí fueron adiestrados, allí fueron entrenados, allí se hicieron hábiles, allí se hicieron capaces, allí fueron disciplinados, allí recibieron carácter y dirección. Amados, qué interesante y qué hermoso, porque de la misma manera usted llegó aquí con crisis, usted llegó aquí con dolor, usted llegó a la fe con una experiencia de vida pasada muy difícil y el Señor lo ha levantado. Y el Señor lo ha formado, y el Señor lo ha sanado, y el Señor lo ha estado adiestrando, y el Señor lo ha estado capacitando, y el Señor está haciéndolo hábil para poder bendecir la vida de otros. Es la mano de Dios que no se detiene en el proceso de formación y reconstrucción de los seres humanos. Y yo estoy convencido de que Él no ha terminado contigo, tampoco ha terminado conmigo. Yo soy un creyente, oiga, en proceso de formación y desarrollo, que todavía a veces me siento aplastado por la crisis, pero mis vivencias con Él me hacen decir: oh, tú conociste mi senda, tú conoces mi suerte. Y es interesante porque los deprimidos, los que se cantaron inútiles, los llenos de ira, los llenos de tristeza y oprobio, la influencia davídica, la influencia de un hombre, oiga, que termina su salmo diciendo: me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Sencillamente está diciendo: tú me bendecirás. Tú cambiarás mi suerte. Tú transformarás la vida de estos hombres. Tú harás la diferencia en la vida de ellos. Oh, amado hermano, Él es el que hace la diferencia en tu vida y en la diferencia en la vida de los tuyos. David vivió un proceso largo, tedioso, difícil. No tiró la toalla. No se rindió. La esperanza es lo último que se pierde y los que tienen a Dios jamás la perderán. Nuestra esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Así que la pregunta: ¿qué hago en mi crisis? Tengo un hijo rebelde. ¿Qué hago? Mi pareja está hablando de divorcio. ¿Qué hago? Tengo un mal diagnóstico. ¿Qué hago? He hecho un mal negocio. ¿Qué hago ahora? Algo salió mal por culpa mía. ¿Qué hago? Sal diciendo como David, como dijo el salmista en el Salmo 57, que es el otro salmo que se escribe en el mismo contexto. Es el otro salmo que tiene que ver con esta experiencia de David en la cueva. El salmista dice: mi corazón está dispuesto. Mi corazón está firme. Cantaré y trovaré salmos.
Mi corazón está firme en Dios. Que tu crisis, amado hermano, no haga que tu corazón, oiga, pierda la firmeza. No, tu corazón está firme, tu corazón está dispuesto, aunque estés en la cueva, aunque estés en el oprobio, aunque los que estén en tu entorno también vivan una situación dolorosa, que tu corazón permanezca firme. Que tu corazón permanezca delante de la presencia del Señor sin moverse. Que tu corazón pueda seguir declarando que Él es el Señor. Que tu corazón pueda seguir, amados hermanos, testificando de que algo Dios va a hacer. Esta experiencia de este salmo, que es una catarsis del alma de la oración, nos hace entender que si hay un modelo de oración que nos hace vaciar el alma delante de la presencia del Señor y sentirnos livianitos aún en medio de la dificultad, es el mejor modelo que presentó Jesús, el que presentó en Getsemaní. Allí, que lo registra tanto Marcos como Lucas y Mateo, pero Marcos dice que cuando Jesús se acerca y habla con los discípulos y le dice: mi alma está turbada hasta la muerte, me muero de tristeza por la situación que me toca vivir. Luego, cuando se acerca a Dios y cae de bruces, dice la Escritura que allí Jesús le dice al Padre: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Si algo es importante para aquel que está en la cueva, es entender que todas las cosas son posibles para Dios. La crisis es difícil, me persiguen, me tendieron lazos, están queriendo acabar con mi vida, pero todas las cosas son posibles para ti. Lo segundo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Dígale al Señor cómo se siente. Dígale al Señor: estoy aquí, estoy harto de esta situación. Dígale al Señor: no puedo más con esta crisis, no puedo más con este problema. Dígale al Señor cómo se siente. Vacíe el alma delante de Él. Pero finalice diciendo como Jesús: pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Si esta crisis es parte de la escuela de vida por la cual tengo que pasar, se haga tu voluntad y no se haga la mía. Se dice que David escribió el Salmo 142, el 57, y luego, oiga, se escribe el Salmo 34, que es uno de los salmos más hermosos, y se escribe hablando del momento en que David estuvo ante el rey Aquis, y allí se hizo el loco. Y luego de salir de aquella crisis, él puede decir: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová está, oiga, alrededor de los que le temen y les defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Te invito a estar de pie y termino con esta ilustración. Esta ilustración dice: ¿alguna vez ustedes padres le enseñan a sus hijos cómo levantarse por la mañana? No solo levantarse, sino cómo hacerlo.
hay un método triple para levantarse. Primero nos estiramos. Y esto hace que el cuerpo empiece a moverse. Segundo, sonría. Sonría. Mire para el lado y si su esposa es tan hermosa como la mía, sonría. O si su esposo es tan guapo como yo, sonría. Si no es tan guapo, sonría también. Pero sonría, porque eso pone al alma en la actitud correcta. Así que no empezamos el día de mal humor. Y luego hay que decir: Dios me ama. Dios me ama. Levántese diciendo: Dios me ama. Porque eso pone el espíritu en la perspectiva correcta. De esa manera se nos hace acuerdo de nuestra identidad. Así cuerpo, alma y espíritu pueden comenzar el día correctamente. Acuérdese estirarse, sonreír y decir: Dios me ama. No importa la problemática, Dios nos ama. Y si nos ama, contamos con su favor. Dios les bendiga. Dios les bendiga.